La semana pasada arrancamos con esta materia que se llama hermenéutica y habíamos comenzado con el intento de definir este término. Habíamos en realidad comenzado con una introducción y especialmente tratando de entender por qué es importante la hermenéutica. Básicamente, ¿qué significaba la hermenéutica? Corrección de textos o el estudio. Claro. Son principios para la interpretación del texto. ¿Se escucha bien? ¿Cómo se escucha? ¿Se está escuchando bien? ¿Los que están conectados? Sí, dicen que sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, porque en la clase anterior tuvimos algún problemita con el micrófono, por eso preguntamos. Bueno, decíamos entonces que la hermenéutica es una materia que se dedica a enseñarnos principios para interpretar textos, todo tipo de textos. Decíamos también que en la Facultad de Lengua, a nivel secular, se estudia esta materia. La hermenéutica es justamente una herramienta para aprender a interpretar textos. ¿A qué nos vamos a dedicar nosotros? A la hermenéutica bíblica. Es como una especialización dentro de la materia. Es una materia, decíamos, muy técnica también, ¿no? Gramática, lengua, tiempos verbales, definición de palabras, usar el diccionario. Es como volver a la escuela, decíamos, para recordar todo lo que nos enseñaron sobre la comprensión de texto y el analizar una oración. Por ejemplo, ¿qué recuerdan de lengua? Una oración se divide ¿en cuántas partes? Depende de la oración. Depende, bueno. ¿Pero cuáles son? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Muy bien, sujeto y predicado. Docencia. Artículos, hay verbos centrales. Verbos. Sujeto. Signos de puntuación. Recuerda que también hablamos algo la semana pasada. La importancia de respetar los signos de puntuación cuando leemos. Los acentos, las comas. Y uno dice, pero ¿tengo que volver a la escuela? ¿Tenemos que volver otra vez? Bueno, no se asusten, no vamos a tomar examen de lengua, pero sí va a ser importante que refresquemos algunas cosas de la escuela, porque si leemos mal, interpretamos mal. El no respetar los signos de puntuación o las expresiones, los signos de admiración, bueno, todo lo que aparece dentro de la gramática, nos hace correr el riesgo de sacar una falsa interpretación. Y cuando hablamos de la Biblia, si no entendemos bien lo que se quiere decir en el texto, podemos sacar una conclusión equivocada o una enseñanza errónea y aplicarla erróneamente. Entonces, no podemos jugar ahí, no podemos arriesgarnos a hacerlo de una manera incorrecta o mala. Entonces, para eso es la hermenéutica. En este caso, la hermenéutica bíblica nos va a dar algunas herramientas para que por nosotros mismos, cuando vayamos al texto, podamos leerlo tomando nuestro tiempo para hacerlo. No hay que leer apurado, porque a veces uno lee apurado y por querer leer apurado no respetamos la parte ortográfica del texto y es ahí donde cometemos errores. Bueno, habíamos hablado algo de eso la semana pasada. Déjenme ver la última parte. Decimos, por todo esto consideramos que es fundamental aprovechar todos los recursos disponibles que nos ayuden a una mejor comprensión del texto bíblico. Encontrar el sentido de aquello que Dios dejó escrito fue y es muy importante. Hay un texto ahí en Nehemías 8 al 12. Si alguien lo quiere ir buscando, ya Lucas está ahí rápidamente buscando Nehemías 8 al 12.
La falta de conocimiento de la voluntad de Dios puede traer consecuencias irremediables, Oseas 4:6, Mateo 22:29. El apóstol Pablo consideró importante incluir como motivo de oración la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios, Colosenses 1:9-10, y de pedir espíritu de sabiduría y revelación para que podamos entender con claridad aquellas verdades y promesas que Él tiene reservadas para los que creen. Efesios 1:17-23. Y más aún, aquellos que son llamados a servir como sus ministros necesitan prepararse para usar bien la palabra de verdad. Palabras que le decía Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, Pablo, como padre espiritual, le estaba enseñando a Timoteo a que se prepare, a que con diligencia procure, en este caso, refiriéndonos a la palabra, para usar bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué se desprende de esta expresión? Que usa bien la palabra de verdad. Que está la posibilidad de ¿qué? De equivocarse. De usarla mal. Entonces, ahí es donde entra el desafío que tenemos nosotros, ¿no? Hacer todo lo posible para interpretarla bien y usarla bien. Porque lamentablemente hay muchas personas que tienen otras motivaciones, otros intereses, que manipulan la Biblia para enseñar lo que ellos quieren, porque tienen otras intenciones. Y lamentablemente ese tipo de personas que usan mal la palabra de verdad, que la distorsionan para sus propios intereses, hacen que mucha gente piense que todos somos iguales y nos meten a todos en la misma bolsa. Por eso es importante que nosotros marquemos una diferencia. O sea, nuestra intención con esto es que nos preparemos para usar bien la palabra de verdad. Ese es el desafío, y más si hay un llamado de Dios para servirle en el ministerio de la palabra, compartir su palabra. Pregunta de repaso. Recuerden que las preguntas de repaso tampoco tienen la intención de poner nota ni corregir para aprobar o desaprobar a alguien. Es simplemente para reafirmar los conceptos más importantes de la clase, y siempre las respuestas van a estar en la hoja. No es que, salvo que en algún caso pidamos que investiguen alguna cosa aparte, como el triteísmo y todo eso. No, lo mismo que dijo acá la compañera recién, esas dos posturas que se contraponen, depender del Espíritu Santo, y bueno, y la otra es consumir, leer, estudiar y creer que con eso ya estamos sabiendo. Bien, es cierto que también... Ana María levantó la mano. Ana María, te escuchamos. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, lo mismo que Karina y Susana, y en la segunda postura, depender del Espíritu Santo, porque hay cita bíblica y todo. No es que esté mal depender del Espíritu Santo para la guía, porque cuando leemos la palabra sabemos que Él es el mejor maestro, pero sí está mal por ahí desestimar, como dice el texto, la interpretación o una mejor comprensión, todas esas herramientas que el Señor nos da, porque Él para eso puso pastores, maestros, que te enseñan la palabra, ¿no? Y entonces ahí comparar si está de acuerdo a la palabra, entonces tenemos más seguridad en la interpretación. Nada más que eso. Claro, si recordamos, en la hoja tenemos el texto de 1 de Juan 2:27, que dice: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿Se acuerdan de ese texto? Lo habíamos citado como un ejemplo de
uno de los extremos que dice, bueno, ¿viste lo que dice ahí? No tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Ese es un extremo peligroso. Porque si tenemos la unción del Padre, tenemos la unción del Espíritu Santo y Él nos va a guiar y nos va a recordar todas las cosas, ¿para qué necesitamos estudiar y prepararnos en la palabra? Si ya tenemos el Espíritu Santo y Él nos va a auxiliar en el momento que sea necesario. También citábamos otro versículo que tiene relación con esto, cuando el Señor dice, no se preocupen por lo que tienen que decir en determinados momentos, porque ahí el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Es el que va a poner palabras en nuestras bocas. Ah, está, ¿viste? Otro más. No tenemos que preocuparnos por estudiar ni por capacitarnos en la palabra, porque Dios nos va a asistir en el momento que sea necesario. Está bien. Es cierto, el Espíritu Santo nos va a asistir y va a poner palabras en nuestra boca. Pero ¿qué es necesario antes? Estudiar. El conocimiento previo. El Espíritu Santo nos va a recordar aquellas palabras que previamente leímos, estudiamos, escuchamos en una prédica o lo que sea, pero primero la palabra tuvo que haber ingresado en nuestra mente, la tendríamos que haber entendido, comprendido, para que después el Espíritu Santo, en el momento que sea necesario aplicar esa palabra, haga el trabajo de ir al archivo. ¿Se acuerdan que habíamos utilizado el término de computación? Va a la carpeta, al archivo que está en la carpeta, saca y utiliza eso que previamente tuvimos que haber estudiado. O sea, la guía del Espíritu Santo no anula el estudio bíblico. A eso me animo a decir, hasta es una mentira diabólica, que utiliza un texto bíblico como estos para decir, ¿ves? No hace falta la palabra. Sin embargo, en toda la Biblia tenemos muchos textos que ponen énfasis en la importancia, como en las referencias que teníamos acá, ¿no? Mi pueblo pereció por falta ¿de qué? De conocimiento. Bueno, ¿vos encontraste Nehemías? Sí. Bueno, hay un montón de textos que advierten del peligro de ignorar la palabra de Dios y cómo el enemigo se vale de eso para hacernos caer en sus trampas. El enemigo, ¿con qué tentó a Jesús en el desierto? Con la palabra. Utilizando la palabra. Si Jesús no hubiera respondido con la palabra, el enemigo podría, bueno, era Jesús, ¿no? Está bien, hay que marcar la diferencia. Pero pongámonos nosotros en nuestras tentaciones. Si nosotros no tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, podemos caer en una trampa en donde se usa la palabra de Dios para tentarnos o para engañarnos con alguna mentira. Lo dice la palabra, ahí en la palabra está. Si nosotros no tenemos una preparación mínima, básica, de discipulado, de lectura bíblica personal, nunca nuestra mente se va a alimentar con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces vamos a ser presa fácil del engaño. Entonces acá vemos las posturas opuestas. El no preocuparnos por estudiar la palabra porque el Espíritu Santo nos va a guiar, o caer en el extremo del fariseísmo, del intelectualismo, de pensar que porque tengo toda una enciclopedia de comentarios bíblicos que me explican todo, y bueno, y esto es lo que me va a ayudar, el conocimiento por el conocimiento, también es otro extremo. Porque los fariseos en la época de Jesús eran así y se olvidaron de lo más importante. Jesús les dice, ¿no? Ustedes, cuando hablaba del diezmo, me acuerdo, ¿no? Diezman la menta, el eneldo, el comino, hasta lo más pequeñito, se preocupan por observar todas las cosas de la ley, pero se olvidan de la misericordia, del amor, de aquello que Dios quiere que uno aprenda, ¿no? a practicar. Pero bueno, estamos mucho tiempo con el repaso. Lucas, ¿qué dice? Recordar Nehemías. Y
leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque este es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Hermoso pasaje. En realidad ese pasaje de Nehemías correspondía al párrafo que tenemos en la primera hoja, que dice: por todo esto consideramos que es fundamental aprovechar todos los recursos que nos ayuden a una mejor comprensión del texto bíblico. Encontrar el sentido de aquello que Dios dejó escrito fue y es muy importante. ¿Qué nos cuenta la historia de Nehemías? En ese momento el pueblo no tenía conocimiento de la voluntad de Dios. La ley se había perdido. Lo que habían escrito los profetas se había ocultado, y en los tiempos de Nehemías, Esdras encuentran el libro de la ley. Y cuando lo empiezan a leer, el pueblo que había estado cautivo en Babilonia por 70 años, habían perdido todo contacto con la palabra de Dios. Cuando se encuentra y la recuperan, y se lee en una plaza, se lee ante la multitud que se congrega en esa plaza, empiezan a escuchar lo que Dios quería y esperaba de su pueblo, la ley de Moisés. ¿Qué pasó con la gente? ¿Prestaron atención a un detalle ahí? Cuando la gente escuchó, empezó a enterarse de lo que Dios había dejado como guía para su pueblo, ¿de qué se dieron cuenta? Estaban haciendo todo mal. Y empezaron a llorar. Un quebrantamiento. El Espíritu Santo, yo creo que eso fue un avivamiento. Eso que sucedió ahí en Nehemías es un ejemplo de avivamiento del Espíritu Santo. A medida que iban escuchando y se iban enterando de lo que decía la palabra de Dios, generó una convicción de pecado, que se quebrantaron y empezaron a llorar, porque se dieron cuenta que no estaban haciendo nada de lo que Dios les pidió. Por la ignorancia y por haber estado cautivos tanto tiempo, adoptaron más las costumbres paganas de Babilonia que lo que Dios quería de ellos. Pero se encontró el libro y empezaron a entender el mensaje del libro sagrado. Un quebrantamiento provocó ese llanto generalizado. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Nehemías? ¿Qué dice Esdras? ¿Qué dicen los que estaban leyendo ahí? Porque aparte había gente, levitas, que explicaban el sentido. Mientras se leía, había un grupo que explicaba lo que se estaba leyendo. Dice: no lloren. No, esto no es motivo para llorar. Esto es motivo para celebrar, porque recuperamos la palabra de Dios. Esto tiene que ser fiesta para nosotros. Porque si está produciendo ese efecto, es porque la palabra de Dios sigue siendo poderosa para cambiar la vida de las personas, transformar, santificar. Entonces no podemos, no tenemos por qué estar tristes. Hagamos fiesta. Y armaron. De acá yo tomo las bases para hacer los actos de colación al final de los cursos. No, tiene que ser motivo de alegría y de fiesta el hecho de poder entender la palabra de Dios. Lo que antes estaba oculto, ahora es sacado a la luz. Es hermoso.
Por eso tenemos que valorar esta materia, aunque parezca muy técnica. Nos vamos a quedar con el repaso, me parece, y no vamos a tener la clase. Bueno, ¿para qué pedir espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Por qué tenemos que pedir espíritu de sabiduría y revelación? ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por qué pedía por esto? Para entender la palabra, ser hacedor de ella. ¿Sí? Bien. ¿Alguien de los que está conectado tiene alguna respuesta para compartir? La 4. ¿Para qué pedir espíritu de sabiduría y revelación? ¿Qué dice el texto? Ana María. Ana María. Y para los que tienen el llamado a compartir la palabra, o todos los que quieren entender, como dice Timoteo, para usar bien la palabra de verdad, para trazarla bien, para poder explicarla. ¿No tienen el texto donde Pablo habla de eso? Segunda Timoteo, ¿eh? ¿Sería? Segunda Timoteo 2:15, No. ¿no? Efesios 1:17. Efesios 1:17 a 23. ¿Qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, hasta el 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con estos versículos tenemos para hacer un estudio aparte de todas las cosas que es importante que conozcamos. Entonces Pablo dice que él oraba, no cesaba de dar gracias. ¿Y por qué oraba? Para que el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, es importante conocer a Dios y lo que Dios nos quiere revelar, nos quiere enseñar. Para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, mi entendimiento se tiene que iluminar con la palabra de Dios. ¿Es importante o no estudiar la palabra? No hay que desatender esto. No hay que menospreciar el estudio de la palabra. Algunos van a tener más disposición y facilidad para hacerlo, a otros les va a costar un poquito más, pero sea como sea, el dedicar tiempo a la palabra de Dios es fundamental para nuestra salud espiritual y para nuestra fortaleza en los momentos de la prueba, de la lucha. Es importante conocer las promesas de Dios a favor nuestro, el saber que Dios siempre está con nosotros. ¿De dónde sacamos toda esa información? De la palabra. Si yo la desconozco, la ignoro, corro el riesgo de quedarme solo, aislado, desamparado, sin la fortaleza necesaria para enfrentar la vida cotidiana. No, y también de absorber mensajes que nombran a Dios, pero en realidad no tienen nada que ver con la palabra. Bueno, por eso lo que siguen esos versículos son como subtemas importantes, porque yo me ilumino con la palabra de Dios, mi conocimiento
se enriquece con la palabra de Dios y eso me va alimentando en un montón de temas que son los que siguen después. La supereminente grandeza de su poder, el Dios todopoderoso, el invencible, todos esos atributos de Dios. ¿En dónde los encontramos? ¿En el Paturucito? Bueno, el Paturucito no debe existir más. No sé si sigue dándose el Paturucito. ¿En dónde vamos a encontrar eso? ¿En la voz del interior? No, es en la Biblia. Bueno, seguramente Susana se va a estar riendo del Paturucito de nuestra generación. Y el resto. Punto 2 en número romano. Y con esto empezamos y terminamos. ¿Tienen la hojita todos? El punto 2. ¿Cuál es el título? Condiciones espirituales. ¿A qué nos referimos con este punto? Con condiciones. ¿Cualquiera puede entender el mensaje de la palabra de Dios? No. Ahí es donde empezamos con un temita complicado, que en realidad nos vamos dando cuenta después por qué pasa esto. El apóstol Pablo decía que, en 1 Corintios, ¿no?, que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué no las puede entender? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Porque se tienen que discernir, ¿cómo? Espiritualmente. El hombre natural no puede entender lo espiritual, porque las cosas espirituales se tienen que entender, se tienen que discernir espiritualmente. Y es más, dice Pablo, para él las cosas espirituales son locura, ¿no? Entonces, por eso este título, Condiciones Espirituales, nos va a ayudar a ver en los puntos que siguen algunas de estas cuestiones importantes, ¿no? En primer lugar, concepto de revelación e iluminación. Recién leíamos que Pablo oraba para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, para poder conocer las cosas de Dios, es importante pedirle a Dios que nos ilumine. Por eso, cada vez que abrimos la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Al Espíritu Santo que inspiró el texto bíblico, ¿no?, que inspiró a los autores que escribieron la Biblia, pedirle que nos ayude a entender lo que Él inspiró, las palabras que Él guió a los autores bíblicos para que la escribieran. En la Biblia encontramos diversos géneros que merecen ser estudiados: historia, literatura, ciencia, filosofía, sociología, etc. Pero el propósito central es acercar al hombre a Dios a través de Jesucristo. Y la forma de lograr este objetivo pasa por un proceso espiritual. ¿Qué dice Juan 3, del 3 al 5? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. El clásico diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Nicodemo qué era? Era un maestro de Israel, era Conocedor de la palabra. Era una persona que conocía la ley de Moisés, que conocía todo lo relacionado con las tradiciones inclusive del pueblo judío, pero se encuentra con Jesús y Jesús le plantea algo que es necesario. Es como que Jesús ya pone una condición. Estamos hablando de las condiciones espirituales, ¿no? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo.
¿Cuál fue la reacción de Nicodemo? ¿Cómo tomó esas palabras? Literal. ¿Qué pasa con vos, Jesús? ¿Cómo puede? ¿Acaso puede un hombre nacer de nuevo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya viejo. Bueno, algunos dicen que esa expresión de Nicodemo fue como irónica, ¿no? Otros dicen que lo tomó literalmente y no podía entender cómo un hombre puede nacer de nuevo. Pero en síntesis tomó las palabras de Jesús como si fuera algo ilógico. Lo que decíamos recién, que decía Pablo, ¿no? Para el hombre natural es una locura. ¿Cómo van a entrar otra vez al vientre de la madre y nacer? Claro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en este diálogo? De agua y de espíritu. Vos sos maestro de Israel, Nicodemo, y no entendés lo que te estoy No diciendo. entendés nada. No entendés nada. Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Estaba usando una metáfora Jesús. Es empezar de nuevo y ver las cosas de otra manera desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista racional, literal. El que no naciere del agua y del espíritu, dice Jesús, no puede entrar en el reino de Dios porque no lo puede entender. Entonces, ¿cómo hay que tomarlo? Como dice ahí Lucas, la respuesta de Jesús. Cambié de cosa. Cambiaste de pasaje. El que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. El diálogo sigue siendo más interesante, más profundo. Pero ¿qué plantea el Señor, en definitiva? Un nacimiento espiritual, un nacer de nuevo. Que era en realidad cambiar la perspectiva de la que él veía como maestro de la ley, era darle una vuelta a rosca y mirarlo desde otro punto de vista, que era lo que Jesús había venido a mostrar. Claro. ¿Querés leer lo que sigue diciendo Jesús? Dale, ¿lo tenés? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, ¿se entiende esto que dice Jesús? Lo que es nacido de la carne es carne, estamos hablando de lo natural, pero lo que es nacido del espíritu ve las cosas de otra manera. Espíritu es, no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Y ahí Jesús utiliza otra metáfora. El viento, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es maravilloso, ¿no? Pero bueno, es para analizarlo tranquilo en otro momento. Pero ¿qué era lo que planteaba Jesús como condición para entender las cosas espirituales? ¿Cuál es la condición? El nacer de nuevo. El nacer de nuevo. O sea, entender que es necesario un renacer espiritual, porque si no, de otra manera no se puede entender. ¿Cómo se puede lograr esto? Volviendo al vientre de la madre y nacer. No. Pero sí volver a Dios. Volvernos a Dios. Jesús le estaba planteando a Nicodemo el nacer de nuevo, empezar de nuevo, de cero, pero ahora no solo dependiendo de la letra o de lo lógico, de la lógica humana, sino del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con buscar a Dios, entregarnos a su voluntad, reconocer que necesitamos que ese Dios nos guíe, nos hable. Por eso la oración, cada vez que abrimos la Biblia, es fundamental. Señor, quiero escuchar tu voz, no la mía, no lo que dicen otros, lo que vos me querés decir. Depender de su guía, dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Primer condición, entonces, el texto de Juan. En este proceso Dios se manifiesta revelando su voluntad a través del Espíritu Santo.
Segunda de Pedro 1, 19 al 21, segunda de Timoteo 3, 16. Por eso concluimos que el mensaje de la Biblia es espiritual y debe ser entendido con la ayuda del mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos. Primera de Corintios 2, 10 al 13. Podríamos decir que la manera que el Espíritu Santo comunica la verdad de Dios al hombre tiene dos etapas. La primera es la revelación de esa verdad a través de las Escrituras. Y la segunda, la iluminación de nuestras mentes para captarla. Efesios 1, 17 y 18. Habíamos arrancado con el ejemplo de Nicodemo y la necesidad de nacer de nuevo como una condición espiritual para poder entender. Segunda de Pedro 1, 19, ¿qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Esto que tenemos como palabra de Dios, ¿se acuerdan cuando veíamos en introducción bíblica? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque todo lo que está contenido en el texto bíblico, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Son registros de hechos veraces o son fábulas? Sí, alguno puede decir, bueno, pero la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, todos los argumentos que hasta quizás nosotros en algún momento usamos. Hasta que nos dimos cuenta que realmente el mensaje que hay en toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, es un mensaje poderoso, veraz. Hoy en día la ciencia confirma que las historias de la Biblia son ciertas, fueron ciertas. La arqueología, todos los días aparece algo nuevo que termina certificando que la Biblia es la palabra profética más segura, en donde no podemos tener duda porque todo se cumplió y lo que falta cumplirse se va a cumplir. Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiándolos. Acá Pedro confirma lo que decíamos recién. La Biblia es palabra inspirada por Dios. Y también dice, a ver, ¿dónde estábamos al final, Lucas? De Pedro. 21. 21 termina el capítulo ahí. Sí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Porque dice inmediatamente después, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la interpretación privada tiene que ver con esto del 21. A veces uno la interpreta de una manera rápida e incorrecta. Porque dice, bueno, la profecía es para que todos lo interpretemos. Sí, hay algo de verdad en eso. Pero si tomamos en cuenta el contexto, ¿qué nos está diciendo? Que los santos hombres de Dios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo no escribieron nada que a ellos se le antojó. Esa es la interpretación privada. La interpretación privada se relaciona con los autores originales. Hoy se me ocurre escribir de esto y voy a escribir sobre tema la vaca, ¿no? La vaca es un animal todo forrado de cuero. Tiene las patas tan largas que le llegan hasta el suelo. No sé, también eso de nuestra época. Ya sé que se están riendo. Bueno, ¿qué estoy escribiendo? Lo que a mí se me ocurre.
Los santos hombres de Dios, ¿escribieron de esa manera? No. No escribieron lo que a ellos privadamente se les ocurrió. Y ahí cobra sentido el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que los guió para que escribieran. No fue de iniciativa propia. A eso se refiere voluntad humana. Sí. No escribieron por lo que a ellos se les ocurrió en su momento, sino que el Espíritu Santo los guió para que interpretaran. Esto es fundamental para que nosotros creamos que lo que tenemos en este libro es inspirado por Dios. Sí escrita por hombres, pero con la guía, con la asistencia del Espíritu Santo para que escribieran lo que Dios quería que apareciera ahí, no la ocurrencia humana. Podríamos decir que la manera que el Espíritu Santo comunica la verdad de Dios al hombre tiene dos etapas. La primera es la revelación de esa verdad a través de las Escrituras y la segunda, la iluminación de nuestras mentes para captarla. Y terminamos con esto, Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá hay dos conceptos que lo vemos en la introducción bíblica, seguramente se van a acordar. Uno es el de revelación, el concepto de revelación, y la otra palabrita que aparece ahí es iluminación. Revelación e iluminación. La revelación de Dios en el texto bíblico se dio por inspiración del Espíritu Santo a los autores originales. La revelación ya fue dada. A veces nosotros usamos indistintamente revelación e iluminación como si fueran sinónimos, pero son dos cosas distintas. La palabra de Dios ya fue revelada. ¿Qué es lo que tenemos escrito? ¿Qué es lo que tenemos escrito? Cuando nosotros hoy, después de tantos siglos, después de que se escribió el texto, vamos a leer y decíamos, tenemos que orar. ¿Para qué tenemos que orar? Para que el Espíritu Santo nos ilumine. Ahí es donde aparece el concepto de iluminación. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Ilumina nuestra mente para que podamos captar lo que ya fue revelado por Dios. Entenderlo. Claro, para entender lo que Él ya reveló a través de los autores originales. Entonces, el Espíritu Santo sí ya reveló su voluntad, la voluntad del Padre a través del texto que le inspiró, y nosotros necesitamos que el mismo Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder captar ese mensaje, que es espiritual. Porque si no, no lo vamos a captar. O sea, o podemos captarlo muy superficialmente y no en la profundidad que Dios quiere transmitirlo. Por eso a veces se da en la práctica hasta nosotros mismos nos puede haber pasado al principio, ¿no? Que queríamos leer la Biblia y resulta que empezábamos a leer y ¿qué pasaba en nuestra mente? Porque nuestra mente viene del mundo, viene con conceptos, viene con códigos, con parámetros, con educación del mundo que fuimos aprendiendo desde la escuela, que nos enseñaban el método crítico, el método científico. No sé, nuestra mente necesita ahora cambiar todos esos parámetros que tienen que ver con el nacer de nuevo. Es una condición espiritual, porque si no yo nunca puedo asociar el mensaje del texto bíblico con nuestra mente que vino educada con el mundo, con otras cosas, con otros códigos. Entonces por eso nos resulta una locura, nos resulta algo ilógico. No, esto no puede ser. Y te aleja, corres el riesgo de que te aleje completamente o malinterpretas. Yo tengo pesadillas. Claro. Me parecía súper. Por eso lo de Nicodemo, el diálogo de Nicodemo con el Señor. Jesús le dice, es necesario.
No hay otra manera que no sea nacer de nuevo. No lo vas a entender nunca. Claro. Ahora, ¿qué sucedió cuando nosotros entendimos esto, que necesitábamos nacer de nuevo? Poner nuestra vida en las manos del Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. Volvemos a leer el texto y ya no es lo mismo. ¿No les pasó? Sí. Hay personas que me decían, vos querés que yo lea la Biblia, pero yo empiezo a leer y no solo que no entiendo, me duermo. ¿No les pasó al principio que es como que la mente se embota y nos vienen ganas de hacer la siesta, de dormir, porque nuestra mente no resiste tanta lectura? Una por falta de ejercicio, no somos muy lectores. No, aparte las palabras complicadas, el vocabulario. Claro. Tenemos que estar con el diccionario al lado para entender lo que dice. No, mucho trabajo, mi mente, nos parecemos a Caballasca. Trabajo para investigar quién fue Caballasca. No. Voy a poner en el chat, renuncio. Me hierve la cabeza, decía Caballasca. Bueno, ¿se entiende este punto, esta condición espiritual? Es importante nacer de nuevo y entender, ir a la palabra de Dios pidiendo que Dios ilumine nuestra mente para entender las cosas espirituales. Si no, no las vamos a poder entender, o nuestro entendimiento va a ser muy básico, muy superficial. Es importante entender este concepto de revelación e iluminación. Dios reveló su voluntad a través de la Biblia, pero es necesario que Él ilumine mi mente para que yo pueda entender ese mensaje. Y eso es por obra del Espíritu Santo y por mi disposición a que Dios me guíe con ese mismo Espíritu Santo para que pueda entenderlo y obedecerlo. Y ahí nuestra vida cambia, va cambiando. Vamos entendiendo las cosas de otra manera. ¿Seguimos la semana que viene? Querido Dios, gracias por este momento, gracias por esta enseñanza, Señor, que nos estás dando. Yo estoy agradecido por todo esto, Señor, para poder ir entendiendo tu palabra, para discernir en mi mente cosas que decía el pastor que cuando empezamos a leer la Biblia no la entendemos y bueno, ahora de a poco la vamos entendiendo gracias a estos pequeños estudios, estos pequeños cursos. Doy gracias por la vida de cada uno, de todos los chicos que participan de esta y por el pastor también. Y gracias a Dios por todo. Amén. 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 Bueno, hermanos, gracias. Nos despedimos. Saludamos.